¿Cómo están, compañeros? Buenas noches a todos. Vayan poniendo sus datos, por favor, acá en la plataforma Moodle o Zoom, perdón, de la universidad. Vamos a comenzar en unos minutos, esperando a que puedan ingresar algunos compañeros más y de esa manera iniciar con la clase del día de hoy, jueves 19 de agosto, ¿ya? Por favor, no se olviden poner sus datos, nombres y apellidos para la clase del día de hoy. Y vamos recordando también qué es lo que nosotros hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Así que por favor les voy a pedir su apoyo para poder ver y entender mejor lo que hemos visto en la anterior clase y dar continuidad al tema del día de hoy. Así que nos vemos en unos minutos, compañeros. Vayan poniendo sus datos. Ahora sí, comenzamos, compañeros. Todos los que han ingresado recién en la plataforma y no hayan puesto sus datos, por favor, vayan poniéndolo. Esto obviamente con fines de registro de nuestra querida asistencia en nuestra universidad. Bueno, rememorando un poco, compañeros, la anterior clase habíamos quedado y hemos visto además de cerca nuevamente lo que son, dentro de esas bases fundamentales del Estado, los principios y valores. Principios y valores que están inmersos en nuestra Constitución Política del Estado, a lo cual nosotros nos hemos remitido. Principios y valores que están desarrollados también, y estamos viéndolo en pantalla por si acaso, artículos 7 y siguientes de la Constitución Política del Estado. Principios y valores que hemos analizado a partir de esta parte axiológica que tenemos nosotros en la Constitución Política del Estado, en nuestro texto de Derecho Constitucional del doctor José Antonio Rivera. Lo hemos visto y se les ha referido además este aspecto a partir de este texto. Lo hemos visto, hemos analizado de manera tal vez un tanto redundante, y hemos analizado y hemos analizado, como les decía, la Constitución misma, para poder entender mejor de lo que nosotros estamos hablando. Es por eso que hemos dado por avanzado el tema 2 respecto a lo que son los principios y valores. El día de hoy, compañeros, vamos a ver lo que son o lo que es, y más bien nosotros deberíamos entender como fines del Estado. Tenemos nosotros nuestro dossier o texto de apoyo en el que nosotros tenemos también estas partes o lo que nosotros queremos avanzar dentro de lo que es el derecho constitucional, y para eso nosotros, para poder ver el siguiente tema, que es los fines del Estado, nos vamos a remitir inmediatamente
al texto de Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado del autor Boris Wilson Arias, que está en el texto digital que se les ha entregado. Mientras van ingresando algunos compañeros más a nuestra clase, vamos abriendo entonces nuestro texto de Derecho Constitucional. Nos hace referencia a un capítulo quinto, obviamente ese texto, nosotros estamos en el tema 3, por si acaso, para que no confundan. Todos ustedes están terminando de ingresar, algunos compañeros a nuestra clase. Vamos a revisar también, creo que tenemos algunos otros antecedentes doctrinales que nos pueden ayudar para el tema del día de hoy, pero sin embargo nos vamos a remitir a esta página 37, tendría que estar enumerada, del texto de Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado del autor Boris Wilson Arias. ¿Ya? Vayan por favor abriendo ese texto. ¿Ya? En Derecho Constitucional 1 también creo que hemos hablado de lo que es el Estado, que es para nosotros ese Estado que nosotros actualmente entendemos, vemos y además vivimos, ¿no es cierto?, dentro del día a día en nuestro país. Ya debería encontrar, estoy buscando ahorita algo más de doctrina que tengo yo. Bueno, están abriendo, ¿no, compañeros? Déjenme un momento más, estoy buscando tal vez una parte también que nos pueda servir para el avance de la clase del día de hoy y podérselos enviar también, ¿no? Para que ustedes puedan tenerlos siempre, nuestros textos digitales, a la mano y poderlos imprimir. Mientras tanto, a ver, compañeros, ¿qué ustedes entienden o pudiesen entender de lo que nos sugiere la palabra Estado? ¿Alguno tal vez quiere opinar? Eh, sí, doctor, o sea, pero de verdad bueno, es un concepto sencillo que yo tengo, creo. Básicamente, Estado es un lugar, es un conjunto de personas que viven en un lugar que tiene que tener territorio, que tiene que tener un gobierno que se encargue de ellos, leyes, en sí, eso, ¿no? Muy bien. Para ustedes es el Estado. Silver, ¿qué nos quiere decir? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, básicamente, resumiendo lo que dijo Ignacio, el Estado consta de 3 elementos. Uno sería el territorio, ¿Ya? segundo elemento, población, y el tercero, una forma de gobierno. Perfecto. Ahí vamos construyendo ya lo que nosotros vamos a ver dentro de ese tema, además de que está específicamente también determinado, ¿no es cierto? Dentro del Estado es la constitución o la forma en la que está constituido. Nos ha referido también Silvio Santa Cruz el día de hoy para poder entender mejor lo que estamos hablando. Ya posteriormente vamos a ver el tema de gobierno, no lo vamos a mezclar, pero sin embargo, nosotros vamos a iniciar entendiendo, no solo a partir de nuestro texto doctrinal, sino de todos los recursos doctrinales de los cuales nosotros pudiésemos muñirnos
para la clase de Derecho Constitucional. Van a disculpar, compañeros. Algunos más siguen ingresando, algunos compañeros. Bueno, vamos a analizar a partir de lo que nos sugiere la etimología de esta palabra. Nosotros podemos googlear este concepto y nos van a salir un montón de tal vez conceptos específicos, conceptos de diversos autores que nosotros vamos a tener, pero sin embargo nos vamos a remitir a este texto como les he dicho, Teoría de Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado, del autor Boris Wilson Aris. ¿Ya? A partir del mismo nosotros debemos entender que viene de una voz latina, como en todo el resto de los conceptos que vamos avanzando en derecho constitucional, y lo que ustedes han empezado a ver en lo que es el derecho en sí, el estudio del derecho, ¿no? Nace de la voz latina status, nos sugiere una condición o una manera de ser. Estamos entendiendo la condición en la que nosotros nos encontramos actualmente, por ejemplo. ¿No es cierto? Que no necesariamente estamos hablando del Estado en sí, sino de un fundamento inicial que nos ayuda a entender muy bien a qué está direccionado un Estado en sí, como lo venía refiriendo el compañero Silver. Estatus de condición puede ser un estado civil, ¿no? El estado en el cual actualmente nos encontramos, casado, divorciado, entre otros estados, o una manera de ser, nos dice. Que en derecho romano ustedes tienen que haber visto que ellos señalaban esa manera. Una manera en la que era identificada tal vez alguna persona. Una situación que esté atravesando esa persona. Una situación que tal vez podemos verla, ¿no? Actualmente nosotros como un estado, al estado civil en el que nos encontramos, algunos solteros, otros casados, y algún otro divorciado. Hablaban en derecho romano, además, ustedes, compañeros, y venía de ahí también, del griego, obviamente, la polis, así como también el término romano, las civitas, que nos ayudaban a entender mejor de cómo estaba organizada la sociedad, de cómo o pudiese relativizarse esa sociedad dentro de un estado específico. Y hablando de derechos romanos, hablamos de un estado que de cierta manera andaba creciendo con diversas culturas, que ha abarcado demasiado territorio, históricamente hablando, ¿no? Esta palabra, a partir, tal vez, lo que nosotros podemos entender, y nos dice además el autor, acá lo estoy viendo en nuestro texto, a manera de poderles explicar también lo que nos refieren estos autores. A partir del Renacimiento, se puede llegar a utilizar incluso, ¿no? En Italia nos dice la palabra de Stato, que viene a distinguir, nos dice, la totalidad de un territorio, pero ya estamos hablando de algo muy específico, a lo que nosotros estamos queriendo ingresar a estudiar. Dentro, obviamente, del derecho constitucional a partir de este concepto de Estado. Hablamos de un territorio que de forma total puede enmarcar a una sociedad. Está constituido por diversas regiones que en ese momento podían ver, ¿no es cierto? Nos dice el autor, había regiones relativamente autónomas dentro de la península itálica, y es a Maquiavelo, otro de los pensadores que ustedes han estudiado, a quien se le ha atribuido, nos dice el autor, ¿no? El haber utilizado la palabra de Estado para poder llegar a referirse de un cuerpo político, de un cuerpo soberano, que posteriormente se pudo llegar
a traducir incluso en el alemán como Stadt, al francés como Etat, al español como Estado, y al inglés como actualmente nosotros lo vemos como State, ¿no? Algunos tal vez para Estados Unidos United States, ¿no? Estados Unidos. Y es ahí donde nosotros de cierta forma hemos aplicado este concepto a lo que nosotros entendemos como un estado, tal vez dentro del cual nosotros nos encontramos inmiscuido en cuanto a territorio. María René Herrera, a ver, díganos. Perdón, María. Buenas noches, Herrera, doctor. ¿no? Es María Alejandra. Perdón, María Herrera. Doctor, disculpe, ¿en qué página del dossier dijo que estamos? Es que se salió No, no se la preocupe. computadora de la página. No se preocupe. Estamos actualmente vamos a buscar en el texto dentro de nuestro dossier, obviamente, el texto del doctor Boris Wilson Arias, Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado, nos dice. Ya página 37. Nos hace referencia a un capítulo 5. Obviamente nosotros estamos en nuestro tercer tema del derecho constitucional. Y hablamos de un capítulo 5 que refiere al Estado, ¿no? Específicamente. Ah, ya, doctor, muchas gracias. No se preocupen, compañeros, para eso estamos. Estamos ahorita aplicando algo de conceptos doctrinales y no estamos yéndonos a lo que es la Constitución, porque en nuestra Constitución ya más abajo vamos a ver, y hemos estado analizando además, los fines que persigue este Estado. Un Estado que tiene ciertas características territoriales, como nos ha dicho muy bien Silver, ya nos ha definido y nos ha adelantado unos aspectos que vamos a ver, más adelante. Vamos a ingresar a ver lo que es, y bueno, ya habiendo visto lo que tenemos que entender como la palabra Estado, de dónde viene de manera etimológica, cómo se ha traducido actualmente a nuestro idioma, y a cada uno de los idiomas que tal vez están inmersos dentro o de manera internacional, podemos hablar, en otros estados. Y debemos entender muy bien de dónde viene la palabra de Estado, el origen del Estado. Nos habla el autor de varias teorías que han venido a ser aplicadas conforme ha transcurrido el tiempo respecto a lo que nosotros entendemos como Estado. Y ahí en primera instancia hablamos de unas teorías teleológicas, que ya hablamos de teo, Dios, hablamos de una religión. Desde el punto de vista o desde la teoría religiosa, como tal vez podemos nosotros referir, que acá nos definen como teleológico, debemos entender que el Estado es una creación divina, que el Estado nos ha entregado Dios, que es tal vez a partir del texto religioso de la Biblia, que incluso entendemos cuáles han sido los parámetros en los que Dios nos ha entregado la tierra. Desde siempre hay un aspecto religioso, doctrinal en el estudio del derecho. Hablamos de una teoría de la fuerza, de dónde, dentro de esas teorías, respecto al origen y además de la justificación que debemos entender que es Estado. Hablamos de una teoría de la fuerza que considera que la figura del Estado ha venido a surgir del resultado del dominio de todos los que se podrían considerar fuertes sobre los débiles, donde en algún momento realmente se ha podido ver que ha existido un gobierno por parte de una persona que no necesariamente era fuerte físicamente, fuerte porque podía tal vez dominar a un conglomerado de individuos y quienes se mueven a su alrededor con la finalidad de que él mismo pueda mantenerse en el poder. La teoría de la fuerza se entendería desde ese punto de vista, ¿no? Tal vez donde rige el más fuerte, no necesariamente físicamente. Hablamos además de una teoría jurídica
Perdón, compañeros, creo que me estoy agripando. Estoy aquí un tanto estornudando. Hablamos de las teorías jurídicas. Nos habla de variantes respecto a la teoría patriarcal, perdón. Esta teoría que nos viene a referir que el Estado proviene desde siempre de una familia, la cual ha dado inicio a todo. Una teoría patrimonial que viene a referir que el Estado fue creado con la finalidad de poder proteger la propiedad privada. Y finalmente, una teoría contractual, siempre habituado, ¿no?, a los aspectos del derecho. Contractual, porque de cierta manera deberíamos entender que existe un contrato entre el Estado, un pacto social del cual nosotros deberíamos haber salido de un estado de naturaleza, ¿no? De cierta manera, todos estos conceptos o estas teorías de origen y justificación del Estado tienen una validez respecto a lo que nosotros tenemos que entender que es el Estado. Nos habla de unas teorías históricas o sociológicas que ya sabemos a qué está direccionado. El Estado viene de un producto cultural, de una historia que tiene cada una de las sociedades en concreto. Y es verdad, cada uno de los territorios dentro de este mundo, compañeros, del cual nosotros formamos parte, obviamente, dentro de la humanidad, ha surgido de manera distinta. Algunos han evolucionado mucho antes que otros, algunos se han llevado a cabo durante siglos una forma específica de poder tener, o de lo que nosotros pudiésemos ver que es un Estado, dentro de nuestra realidad social en estos territorios en los cuales actualmente nosotros vivimos. Obviamente hemos vivido un tipo distinto, ¿no es cierto?, de lo que nosotros podemos entender como esa realidad social en la cual nosotros nos encontrábamos inmersos en un Estado. Perdón, compañeros, permítanme un momento. Ahora sí. Historia, ¿no?, que tiene cada uno de estos territorios. Finalmente, nosotros vamos a ver y tenemos que entender que existe dentro de este origen del Estado una justificación tal vez respecto a que ha existido una lucha de clases. Que el Estado se llega a materializar de la pugna por el poder entre quienes pudiesen ser los explotadores desde siempre, que tienen cierta relación con la teoría de la fuerza, entre esos explotadores y quienes llegasen a ser explotados. Y como nos refiere el autor, cuyas calidades, dice, ¿no?, se determinan por el modo y las correspondientes relaciones de producción. La lucha de clases, que ustedes han tenido que ver también en Introducción al Derecho, aspectos que desde siempre vienen de la mano dentro del estudio del derecho que nosotros estamos abarcando. Al derecho constitucional más aún, compañeros. Estos aspectos que nosotros estamos avanzando, obviamente, son conceptos que ustedes ya han visto, y yo la verdad entiendo que ya los han debido ver y los tienen que haber visto en Introducción al Derecho, Filosofía Jurídica, Derecho Romano también tendrían que haber abarcado algunos aspectos respecto a estos conceptos doctrinales. Dentro de todos estos aspectos que estamos analizando respecto al origen del Estado, tenemos a los tipos de organización social que pudiesen haber existido antes a lo que nosotros tendríamos que entender que ha sido el Estado. ¿Qué tipos de organización social existía? En nuestro país ha habido un tipo de organización específica.
La tribu, doctor. Muy Tipos de bien, organizaciones. exacto. ¿Cómo estábamos organizados en nuestro país? Eh, Ahí está, ¿no? Bueno, igual tenemos en nuestro texto, compañeros, tenemos en nuestro texto de que estamos viendo, ya saben, les he referido las páginas, pero sin embargo los estamos avanzando acá en nuestra materia. Y tenemos nosotros dentro de esos tipos de organización social, anteriores al Estado, obviamente, como nos decía la compañera, la tribu. En primera instancia vamos a ver, y tal vez en este orden que nos está describiendo nuestro mismo autor, para que no nos confundamos. A nuestros queridos estudiantes siempre les gusta todo en orden, ¿no? Para poderlo estudiar. Hablamos de una horda primitiva. Ya cada uno de ustedes seguramente ya se da cuenta de qué era una horda. Antiguamente, y hablamos antiguamente porque realmente estamos hablando de hace mucho tiempo, se ha constituido una primera forma social humana, nos dicen, similar a un rebaño, o o cualquier tipo de manada de animales. Entendemos que los humanos eran nómadas, que se cubrían con pieles, existía promiscuidad, y además vivían en la naturaleza, ¿no? Estamos hablando tal vez de las primeras etapas de la humanidad que nosotros hemos conocido, donde no se organizaban, sino más bien andaban en grupos. Y obviamente nómadas en el sentido de que no se quedaban en un lugar específico o se quedaban quietos, siempre seguían dando vueltas, podríamos decir, sin tener la necesidad de asentarse en un territorio. Si hablamos de la teoría de la evolución, ya creo que nos estaríamos dando cuenta a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Posteriormente hemos conocido a la gens o clan, que es caracterizado porque como nos dice el autor, porque ha llegado a perfeccionar la comunicación. Ya en ese momento pudiesen utilizar algunos artefactos que les han servido para cazar, como pueden ser los arcos, las flechas. Empiezan a domesticar animales y de cierta manera pasan de ser nómadas a sedentarios y empiezan a establecerse en lugares específicos. Y ya empieza a entenderse mejor cuál es ese núcleo familiar que van a hacer dentro de esa gens o ese clan. Y lo podemos ver nosotros, no solo en películas, sino en artículos científicos que nosotros podemos leer. Además que nosotros hemos visto seguramente en historia, en el colegio también, de este tipo de evolución, que llega a determinarse como una organización social que luego va a venir a derivar en lo que es un Estado, en lo que actualmente nosotros somos. Hablamos de tribus, como nos decía la compañera, tribus conformadas por asociaciones de gens o clans, nos dicen, ¿no es cierto? Aparecieron el concepto de propiedad privada ya. Se vienen a perfeccionar técnicas agrarias, ganaderas. Se alcanza la producción sedentaria, dice, permitiendo la formación de ejércitos. Ya dentro de estas tribus, compañeros, tal vez pudiésemos ubicarnos un poco mejor en la relación social, en el aspecto social histórico que tenemos nosotros en nuestro país. Nuestros queridos antepasados, los incas, ¿cómo estaban establecidos? Hablaban de un sacerdote, adoraban a un sol, tenían un dios, existía propiedad privada, pero bajo algunos tipos de condiciones. ¿Se establecían en lugares específicos? Sí. ¿Tenían su propia forma agraria de ser, producir la tierra? Sí. ¿Ya tenían ganadería? Ya hablamos de tribus, ¿no es cierto? Estaban totalmente establecidos. ¿Tenían ejércitos? ¿Tenían guerras? Sí. Con otras tribus. Algunos de ustedes tal vez han viajado acá, a la ciudad de La Paz, a ver las ruinas. Tenemos ruinas acá también, en Cochabamba. Esta última vez también hemos podido ir a Samaipata, que está en Santa Cruz, un poco lejano de la ciudad de acá de Cochabamba, pero sin embargo hemos podido ver el fuerte en Samaipata.
cómo los incas han llegado hasta ahí, ¿no? Y han tenido, y ahí nos explicaban dentro de las ruinas que existen allá, las bien conocidas, el fuerte, porque obviamente era algo construido específicamente para poder ver a lo lejos. Y es ahí donde existen ya conflictos entre tribus, como pudiésemos nosotros entender al concepto que estamos avanzando, ¿no? Entre los del oriente y estos del occidente que se han ingresado a un territorio distinto, y es ahí donde existe un conflicto de las tierras, ¿no? Históricamente dentro de nuestro país hemos podido ver eso. Y es ahí en ese estado tal vez en el que nos han encontrado los españoles. Hablamos de 1412, ¿no, compañeros? Si mal no recuerdo la fecha específica. Y actualmente también se está viendo algún tipo de resentimiento con la historia que nosotros mismos tenemos. Situación que no debería ocurrir, obviamente, ¿no, compañeros? Nosotros somos lo que somos. Y si hemos vivido en una situación así de compleja, históricamente hablando, no podemos rechazar ese aspecto. ¿No? Mucho menos actualmente poder referir de que, o vivir en un resentimiento con algún tipo de opresión que hemos vivido hasta 1825, donde se ha dado un grito libertario y en cierta manera estos estados se han declarado libres e independientes, y es ahí donde entra en vigor nuestra primera constitución política del Estado que se nos ha otorgado. Tenemos dentro de esta organización social a la nación. Nos hablan de un concepto sociológico. Un concepto sociológico que viene de la mano de la historia, nos dice el autor, ¿no? Además, más que jurídico, dice, referido al conglomerado de estas tribus, que puede llegar a tener las mismas tradiciones, las mismas costumbres, mismas creencias religiosas, y además comparten un territorio, que ya luego viene a constituirse en ese antecedente inmediato que nosotros tenemos como concepto de nación. Esa nación que actualmente está conformada por diversas culturas. Esa nación que actualmente nosotros tenemos desarrollada en nuestra constitución política del Estado, a partir, y obviamente desde siempre estaban inmiscuidos, siempre han sido reconocidos, pero tal vez de cierta forma la Constitución del 2009 nos viene a hablar de esas naciones y pueblos indígenas originarias. Nos habla de una existencia precolonial, nos habla de territorios ancestrales, tradiciones tal vez que tienen mayor fuerza en la ciudad de La Paz. Hablamos de una tribu aymara. No sé si la podemos definir muy bien como aymara. Compañeros, ustedes me podrán corregir tal vez. Aquí quechuas. Hacia el oriente ayoreos y no sé qué otras situaciones. Y ya nosotros podemos ver tal vez esa conjunción de tribus que han formado esta nación y comparten un territorio específico, además, que al artículo 7 podemos identificar diversos idiomas que hablan estos. Actualmente eso es lo que nosotros debemos entender y son antecedentes inmediatos a lo que es el Estado. ¿Tienen alguna opinión, tal vez, compañeros, alguno de ustedes que quiera referir algo? ¿Alguna duda además? No creo, ¿no? Ya son casos o conceptos que nosotros hemos ido viendo ya, aspectos que ya hemos visto con anterioridad dentro del estudio del derecho. Vamos a hacer una diferenciación entre conceptos que actualmente nosotros vamos a utilizar para el estudio del derecho constitucional y que además se van a venir a aplicar a lo que es nuestra constitución política del Estado, para poderlos denominar de mejor forma y además poderlos identificar, además, de cierta forma, nos pueden ayudar a entender mejor de lo que nosotros estamos hablando. Debemos entender en primera instancia dentro de estos conceptos a la nación, que está constituida por una población dentro de un territorio, además, dentro de un territorio específico. Podemos hablar de raza, compartimos un idioma, o varios también.
Economía, historia, tradiciones, costumbres, cultura, además, una cultura tan diversa que tenemos en este país. Nos habla de una nación como con un concepto eminentemente sociológico, a distinción de lo que debemos entender como un Estado, el cual nos refiere, se funda en el concepto de soberanía respecto a un concepto de naturaleza política, y que varias naciones pueden llegar y pueden existir dentro de un Estado específico. Nos da como ejemplo, como sucede en la India, dicen, ¿no? Una nación puede encontrarse en varios estados, como sucede en kurdos, dicen, que se encuentra en Irán e Irak, países del Oriente que tienen conflictos actualmente. De cierta manera nosotros confundimos estos conceptos y a veces decimos, ¿no? La nación es lo mismo que nuestra patria, es lo mismo que nuestro país. Estamos identificando algunos aspectos que, si bien no pueden ser lo mismo, nos llevan a pensar de que pueden ser incluidos y pueden ser tomados todos juntos de la misma forma, ¿no? Un país esencialmente nos habla de un territorio, una porción geográfica además. Esa porción geográfica que puede pertenecer a un Estado o no, nos habla de una patria, ya una patria respecto a la connotación cívica además que tiene que tener. Hablamos de una connotación cívica para todos ustedes que han hecho obviamente la premilitar o el cuartel. Hay un himno que generalmente y que esencialmente refiere a la patria, con lo que marchábamos, con lo que salíamos a trotar, con lo que los antiguos impulsaban, además, ¿no? El trote, hay algunos compañeros ahí, estamos viendo a Jason, seguramente